Este día desarrollaremos todo lo concerniente a las corrientes historiográficas clásicas. Para ello, nos vamos a enfocar en una en específico, y ese es el historicismo de Leopold von Ranke y la objetividad histórica. Partimos de algo bien importante, que es el objetivo. El objetivo es comprender y analizar las principales corrientes historiográficas clásicas y su implicación en el estudio de la historiografía económica y ambiental. Bien, entonces, la lógica de esta serie de presentaciones es un solo tema. El tema es corrientes historiográficas clásicas. Las corrientes historiográficas clásicas son 5. El historicismo, el materialismo histórico, el positivismo, la escuela de anales y la historia social. Entonces, aquí es lo que tenemos que tener en cuenta y saber que ya nos quedó claro que la historiografía es la interpretación que se le ha dado por parte de los historiadores, por parte de los académicos, a los hechos realizados en el pasado. Entonces, ya en nuestra época, los historiadores se han visto influenciados por 5 corrientes, que son estas 5 corrientes clásicas. Luego de eso han surgido otras corrientes que de una u otra manera están ligadas, son hijas o tataranietas de estas corrientes. Pero tenemos que entender que esas corrientes que hay actualmente son el resultado de estas 5, ya sea porque las han defendido y abordado otros temas o porque las han negado y han dicho que estas corrientes están obsoletas. Entonces nos debe de quedar claro que hay 5 corrientes historiográficas. De esas 5 vamos a hacer un video por cada una. Por lo tanto, hoy nos toca el historicismo de Leopold von Ranke y la objetividad histórica. Y así vamos a continuar con cada una de las demás escuelas que han sido corrientes historiográficas, que han permitido que comprendamos y analicemos la historia y que la interpretemos de una manera determinada. Entonces, teniendo claro esto, vamos a proceder a trabajar en las corrientes historiográficas clásicas. Pero convengamos y quedemos claros de que las corrientes historiográficas clásicas son 5 y abarcan cerca un par de décadas menos, pero casi los 200 años actualmente. Porque estamos hablando de Leopold von Ranke, donde empezó a hacer sus trabajos por 1850, 60, 70 y 80 del siglo XIX. Y luego inmediatamente tenemos a Karl Marx, también en el siglo XIX. El positivismo histórico, que también es del siglo XIX. Y luego tenemos los historiadores que en el caso de El Salvador podemos decir que la escuela de los anales con Marc Bloch, Lucien Febvre y también la historiografía social de Hobsbawm y de Thompson son las fuentes, o mejor dicho, las corrientes historiográficas que más han influido a los historiadores. Entonces, partimos ya de la idea de que tenemos 5 corrientes clásicas, cerca de 200 años de conocimiento histórico, o mejor dicho, de conocimiento de cómo interpretar la historia, que es la historiografía, y procedemos con la temática. Ya quedamos claro entonces que hay 5 corrientes historiográficas.
Y la primera que vamos a desarrollar es el historicismo de Leopold von Ranke y la objetividad histórica. Aquí es importantísimo este concepto de objetividad. Sabemos que la subjetividad es lo que yo interpreto de algo. La objetividad es el hecho concreto sin interpretaciones. Entonces, esa es la diferencia entre objetividad y subjetividad. Por lo tanto, el historicismo lo que busca es darle objetividad a los hechos históricos, a la forma en que se narra e interpreta la historia. Por lo tanto, acá el concepto fundamental va a ser lo objetivo, es decir, lo que sucedió realmente, el hecho concreto. Bien, entonces ya sabemos que son 5 corrientes clásicas. Hay más que surgieron ya en el siglo XX y XXI, pero estas 5 corrientes clásicas son de donde prácticamente han bebido, han nacido y han crecido las corrientes ya contemporáneas. Además, estas corrientes clásicas, ya sea para desmeritarlas o para exaltarlas, son la base de las demás corrientes existentes hoy en nuestro siglo XXI. Por lo tanto, es importante que sepamos y que conozcamos estas corrientes. ¿Por qué? Porque como estamos dentro de una maestría en historia, pues lo fundamental es que conozcamos estas 5 corrientes clásicas. Entonces, iniciamos con la primera, que es el historicismo, y abarcamos al principal exponente de esta corriente, que es Leopold von Ranke. Entonces, Ranke es un hombre de su tiempo, un hombre de finales del siglo XVIII y de todo el siglo XIX. Por lo tanto, es un periodo de formación de los estados nacionales, un periodo de formación del liberalismo, un periodo de desarrollo académico, científico, y se dejan de lado otros conceptos, otras creencias. Así que tenemos a Ranke, que es un historiador alemán y es el padre del historicismo moderno. Entonces, cuando hablamos de Ranke, tenemos que saber que su método parte de una premisa, y esa premisa es el pasado tal como realmente ocurrió. Entonces, los rankianos y los historicistas le van a decir, bueno, la historia es tal como realmente ocurrió. ¿Y por qué? Porque aquí tengo este dato y esta fuente que indica que X personaje hizo Y cosa en Z año, lo que realmente ocurrió. No voy a interpretar si estuvo bueno o si estuvo malo, no voy a decir si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no. La historia tal como realmente ocurrió. Entonces, el historicismo de Ranke, su influencia, o mejor dicho, su característica principal dentro de la historiografía es eso: utilizar las fuentes primarias, exclusivamente fuentes primarias, es decir, los documentos, las fichas de los informes, etcétera, todo lo que salió y que narró en ese momento y que tiene una connotación legal,
es válido para los historicistas. ¿Por qué? Porque ellos van a reconstruir el pasado, pero el pasado lo van a reconstruir tal como realmente ocurrió. Entonces, X personaje murió. ¿Cuál es la fuente? La cédula mortuoria. Actualmente tiene otro nombre, pero se entiende, ¿verdad? Es decir, la partida de defunción. Entonces, se murió porque tenemos en el documento que legitima que el 3 de marzo de 1902 este personaje se murió, porque lo dice la partida de defunción. Así. Entonces, los historicistas van a buscar las fuentes primarias y van a redactar solo y exclusivamente todo lo relativo a esa fuente primaria. Si no está escrito, no existió. Eso es el historicismo. Si hay una fuente que dice que se cruzó un río, cruzó el río. Si no hay una fuente, no podemos asegurarlo. Si hay un documento que menciona que mandó a fusilar a su enemigo, entonces lo hizo. Si no, es una especulación, no podemos afirmarlo. Entonces, Leopold von Ranke enfatizó su historia, en especial la parte de la historia alemana, en la búsqueda y recolección de documentos legales, jurídicos, diplomáticos. Es decir, estamos hablando del siglo XIX, entonces los únicos que tenían la capacidad de redactar lo que estaba sucediendo, pues eran los estados que estaban formándose. Entonces los estados, al estarse formando, hay un proceso burocrático, y ese proceso burocrático provoca la creación de documentos. Entonces, al haber una gran cantidad de documentos sobre algo que está sucediendo en lo militar, político, en lo social, pero de parte del Estado, pues es obvio que se van a crear el documento y los antecedentes del documento, y así sucesivamente hasta tener todo un archivo. Ese archivo es el que los rankianos y los historicistas son los que van a ir a buscar esos archivos. Ahí está la información, las memorias de labores, la documentación diplomática, toda esa información de los estados que están naciendo en Europa son los que van a ser la fuente primaria. Ellos no van a buscar nada más sino la fuente primaria, que está reflejada en los documentos legales, firmados y sellados por el Estado o el reino en este caso. Entonces, lo interesante del historicismo es que está hecho para las élites, porque las leyes, los documentos y demás, pues estaban y al día de hoy están ligados al poder real, al poder estatal, en sus diferentes formas de gobierno, es decir, el Estado, ya sea en una monarquía o en una república. Entonces, el historicismo es una corriente de pensamiento que sostiene que la comprensión de los fenómenos humanos y sociales solo es posible a través del estudio de su desarrollo histórico. Y ese estudio del desarrollo histórico va a ser a través de las fuentes diplomáticas, judiciales y demás
leyes que surjan dentro del aparato estatal. Esas son las fuentes que va a utilizar, y entonces es una historia, pero más es una historia ligada a las élites, a los gobernantes. Eso también es otro punto importante. Entonces, vamos a tomar las fuentes escritas como fuente primaria y prácticamente única. Y dos, vamos a hacer la historia de las élites, de los gobernantes, de los líderes militares. Esa es la historia que vamos a tomar. Cómo Napoleón invadió tal parte. No interesa que iban 40.000 hombres y cada uno de esos hombres tenía una historia. No, es Napoleón. ¿Por qué? Porque hay fuentes escritas donde mencionan a Napoleón. Hay documentos. Napoleón, documentos logísticos, por ejemplo. Napoleón llevaba 15.000 soldados de caballo y 40.000 de infantería. ¿Y cómo es que lo sé? Porque hay un documento de logística que dice que necesitaba comida para 15.000 caballos y comida para tanto. Y así. Así van a ser los historicistas. Entonces el principio metodológico de Ranke es basado en la objetividad. Lo que mencionaba al principio. O sea, para Ranke lo objetivo es lo principal. ¿Y qué es lo objetivo? Es lo que está ahí, sin ninguna intervención. Entonces para Ranke la historia debe de ser objetiva, y la única manera de ser objetiva es a través de las fuentes escritas. Entonces, si hay una fuente escrita, es una fuente que puedo utilizar, y hay que aplicarle a esa fuente el rigor metodológico, que también otro punto importante, el rigor metodológico. ¿Por qué? Porque pueden existir documentos falsos, y entonces podemos estar hablando o haciendo la historia de algo y posiblemente es un documento falso. Entonces los historicistas se hicieron especialistas en analizar y comprobar que un documento era legal y real. Entonces también es importante esto. Entonces, para hacer un rigor metodológico y lograr la objetividad en la investigación historiográfica, era necesario el uso exclusivo de fuentes primarias. Nada más, no se aceptan cualquier otra fuente. ¿Un libro que alguien escribió? No. La interpretación de ese hecho histórico, no. Nada. A lo mucho se pueden tomar los diarios y las crónicas, porque al final es una fuente primaria. Entonces, pero el diario y la crónica, ¿de quién? Pues el diario y la crónica de los miembros de la élite, ya sea una élite política o una élite religiosa o una élite militar. Entonces, el historicismo tiene esa peculiaridad, donde va a tomar como fuentes los documentos oficiales, las correspondencias, las cartas, también las cartas personales, y las crónicas, las memorias, los diarios de viaje, porque son de la mano del miembro de la élite que ellos están investigando. Entonces no estamos hablando de que van a ir a investigar la carta que le mandó el soldado o el cabo François a su esposa. No. Van a tomar las cartas que escribió Napoleón a sus comandantes. Otros historiadores, ya en el siglo XIX y XX, son los que reviven las cartas de François, las cartas de Jean Claude, que eran tropas
cabos, sargentos, que escribieron y enviaron sus cartas. Pero ese ya es otro tipo de historia, ya que pronto vamos a llegar. Dentro de unas 8 clases vamos a llegar a ese tipo de fuentes y esa corriente historiográfica. Pero acá estamos hablando ya de arranque. Entonces, el objetivo se logra a través de las fuentes, es decir, la fuente primaria. También hay una crítica rigurosa de las fuentes para evaluar su autenticidad y la fiabilidad. Lo que les mencionaba, se hicieron expertos en desmentir fuentes primarias, en desmentir documentos. Entonces tenemos a la escuela rankiana, que tiene un importante papel en la historia en la medida que lograron descifrar y descubrir que documentos que parecía que fueran reales y fidedignos resultó que no lo eran. También la escuela rankiana, como positivista que era, eliminó los elementos subjetivos, es decir, las interpretaciones filosóficas, teológicas de la historia. Entonces aquí ya no vamos a ver que la providencia divina es la que se encarga de hacer que X mariscal logre una victoria, ya no. Como los griegos y los romanos, que escribieron historia, pero en algún momento aparecía que Zeus o Júpiter o Marte o Ares, Minerva o Atenea habían influenciado en la batalla. Aquí no hay ninguna interpretación teológica, ni una interpretación filosófica, ni nada subjetivo. Es decir, la historiografía al estilo rankiano es una historiografía, de nuevo, lo que realmente sucedió. Solo es prácticamente tomar el documento y convertirlo, parafrasearlo en una narración. Pero no es una narración inventada, sino que es una narración que tiene un hilo conductor y que cada elemento que menciona dentro de ese hilo conductor está fundamentado con una fuente primaria. Y de esa manera es que reconstruyen los hechos históricos con precisión y con neutralidad. Entonces, son elementos importantes estos. En algún momento fueron criticados por las nuevas escuelas, incluso por las 5 escuelas que vamos a ver a continuación, por las 4 escuelas que vamos a ver a continuación. Sin embargo, esto es importantísimo. En el caso salvadoreño, donde las fuentes son escasas y donde se da la interpretación política de la realidad y de los hechos que ocurren, el método rankiano sería viable, a pesar de que décadas más, décadas menos, ya va a tener 200 años de vigencia. Entonces, aquí lo importante es la objetividad histórica en el historicismo de arranque. La objetividad se basa en la búsqueda de la verdad mediante el análisis imparcial de fuentes. O sea, algo es verdad porque lo dice tal autor, pero este autor lo tomó de la memoria de labores de la Cancillería. Así. Entonces el papel del historiador no es juzgar el pasado, sino comprenderlo en su contexto y presentar los hechos de manera fiel. Entonces, el historiador para arranque y el historicismo no es un historiador que ve un hecho y empieza a dar sus valoraciones,
Nadie le está pidiendo y ni son gratas esas valoraciones, positivas o negativas. Gracias, pero no gracias. Dígnese a decirme qué es lo que sucedió al día, la hora y la fecha. Y coloca en formato de cita, de referencia bibliográfica, de dónde sacó el documento. ¿No tiene documento? Usted está contándome un cuento. Así. Entonces el papel del historiador es un papel académico y metodológico cuadrado, cerrado, en el sentido de que solo puede haber una historia de cualquier tema, dentro de las élites obviamente, pero ligado a las fuentes. Si son fuentes que se pueden tomar y encontrar, pues son válidas. Entonces el historiador reconstruye el pasado. El pasado ya está fuera de nuestro tiempo, pero se reconstruye en la medida de que con las fuentes que tenemos formamos lo que sucedió. Entonces, por eso es que es importante esto del historicismo. ¿Por qué? Porque el historiador en este caso es un reconstructor del pasado a través de las fuentes, Si no hay una fuente, pues no es nada, es una interpretación subjetiva de la realidad. Entonces, resulta de que después las otras escuelas que surgieron, en especial los anales, mencionaban que esa idea de objetividad era imposible, porque no existe la objetividad. Pero aquí viene la interpretación de la escuela de Anales. Estoy hablando de la escuela de Anales criticando a la escuela historicista. La escuela historicista mencionaba que ellos eran objetivos porque no colocaban interpretaciones personales en los documentos que escribían, en la historia que escribían, sino que se fundamentaban en fuentes primarias y redactaban todo tal como ocurrió. Usted imagínese, en 1825 el mariscal von Manstein fue a invadir Prusia Oriental. Iba acompañado de 15.000 hombres y pertrechos y logística para 3 meses. Eso es una narración, pero en realidad lo que está haciendo es narrando la bitácora logística de este mariscal, o está narrando el informe diario. Entonces los historiadores rankianos así hacían, encontraban la fuente y el documento lo convertían en una narración histórica, prácticamente una descripción. Entonces la escuela de Anales, que buscaba la interpretación y explicar cómo era que la gente pensaba en su tiempo, los de la escuela de Anales, prácticamente 60 años después de la escuela historicista, ellos decían que es mentira la objetividad, pero era mentira en el sentido de que no existe la objetividad. Y ellos decían, la escuela de Anales,
no puede ser objetivo, porque desde el momento en que toma un tema para investigar, entonces ya está siendo subjetivo, porque está buscando fuentes de lo que le interesa. Y si a usted le interesa un tema y no otro tema, usted hizo una elección, y al hacer una elección, usted hizo una interpretación y una decisión de seleccionar el tema, y usted lo tomó y buscó fuentes sobre ese tema. No es objetivo, es subjetivo. Por eso la objetividad no existe. Eso es lo que decían la escuela de Annales frente a los historicistas. Y la interpretación puede ser cierta y podemos decir que sí, y varios historiadores, incluso acá en El Salvador, vamos a decir que sí, que es verdad, pero debemos también interpretarlo, y esto ya es una cosa personal, con lo que estamos hablando. Obviamente todo es subjetivo. La ropa que me puse hoy fue subjetiva, fue la que me quise poner. Entonces, sí, es subjetivo todo, pero quizás no estamos, los rankeanos no estaban pensando en lo subjetivo más allá de la interpretación de las decisiones y de los deseos que yo tengo como historiador. ¿A qué me refiero? Bueno, yo soy un historiador y me interesa la década de los 90 y principios de los 2000, estos 20 años, porque es el desarrollo y construcción de las pandillas en El Salvador y cómo se expandieron. Ok, está bien. Y me dedico a tomar fuentes. Digamos que yo soy un historiador rankiano, o sea, salté 200 años al futuro y mi mente es así. Mi escuela filosófica es la rankiana. 200 años de pensamiento rankiano. Entonces, yo voy a tomar fuentes policiales, judiciales, periodísticas, sobre el accionar de las pandillas en estos 20 años, 1990, 2000, ok. Y sí, es subjetivo porque yo escogí ese tema. Sí, está bien, yo lo escogí. Hubiera escogido la crisis político-militar, social, económica de la década de los 80, y también hubiera sido subjetivo. Estudiar historia, cuando todos me decían, ¿para qué estás estudiando historia? También es subjetivo. O sea, todo es subjetivo en este mundo, todo es subjetivo. Entonces los rankianos se les acusó de eso, de que no existía la objetividad. Pero partamos y convengamos de que ellos no iban hasta ese grado de buscar la objetividad, porque si no fueran robots, sino que la objetividad de ellos estaba enmarcada en la fuente. O sea, yo soy un historiador que me importa la evolución de las pandillas en El Salvador, y entonces con mi mente y mi metodología rankiana, entonces yo parto de la idea de que necesito las fuentes primarias, los documentos judiciales, las condenas, los documentos de la fiscalía, los documentos penales, policiales, los documentos de medicina legal, etcétera, las estadísticas de la cárcel, todo eso. Entonces yo empiezo a hacer una narración y toda una construcción del pasado, tal como pasó. Ok, eso está bien, está bien. Entonces, esa crítica, que es la más importante que le hacen al historicismo,
pues no, en el caso personal, no es muy válida, no es válida. Porque sí, efectivamente todo es subjetivo, pero en el caso del historiador rankiano, del historicista, su objetividad no radica en buscar el conocimiento completo de todo lo que existe en este planeta, no. Obviamente le va a interesar las élites gobernantes, obviamente le va a interesar los caudillos militares, obviamente le va a interesar las grandes batallas, los grandes acontecimientos. Y sí, pero de ese tema que tocó y abordó, va a ser objetivo, porque no va a decir Napoleón se equivocó al llegar a Rusia y quedarse en Moscú hasta llegar el invierno. Fue un error que lo pagó caro con la muerte de 100.000 soldados, ¿no? La objetividad es, Napoleón llegó, estuvo 6 meses, se acabaron los alimentos, tuvo que huir y en la huida tuvo decenas de miles de bajas. Fuente, informe logístico de Napoleón. Entonces, ustedes como estudiantes de la maestría van a escuchar a personas que critican el historicismo, pero sobre esa base que ya les expliqué de que no es objetivo 100% porque el hecho de escoger un tema específico ya demuestra que es subjetivo, pero convengamos y entendamos que hasta ahí no llega la objetividad. O sea, la objetividad es, yo tengo un tema, ese lo escojo, ok, hasta ahí subjetivo. Pero la forma en que yo busco las fuentes, la construyo y hago la narración, eso es objetivo. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos. Ranke tiene una influencia y un legado importantísimo. El principal es basar la narración histórica a través de fuentes primarias. Eso es lo más importante. También el rigor y la fidelidad de las fuentes en la construcción de los hechos históricos. Entonces, descubrimos las fuentes, buscamos, recolectamos y analizamos la fuente. Entonces, antes de escribir, vamos a analizar esa fuente, si de verdad es una fuente real, una fuente que sí existió, que sí es de la mano del que se supone que le escribió, y teniendo eso, procedemos, al tener la veracidad de que eso es algo que sí existió, pues procedemos a redactar nuestra historia. Entonces eso es el historicismo, el rigor en la investigación. Entonces así es como se reconstruye el pasado tal como realmente sucedió. Y fíjense que es importante, tengo ya casi, no, tengo 2 décadas de escuchar que el historicismo es algo obsoleto, es algo que no tiene mayor trascendentalidad porque el historicismo al final es narrar hechos. Eso podría ser válido si en la actualidad en países como los nuestros hubiera una cantidad de fuentes
históricas, una cantidad de fuentes primarias ya interpretadas, ya construidas, es decir, del documento pasado a la segunda, a una fuente secundaria. Ahí entonces podríamos venir, tomar 3 libros, leerlos, y entonces así podríamos hacer un análisis. Y podríamos decir, el presidente fulano de tal no debió de firmar un decreto que impedía la construcción de un canal interoceánico, porque eso después le hubiera dado un beneficio a El Salvador, porque hubiera habido más comercio, estuviera. Pero ¿por qué yo digo estuviera? Porque ya tengo a alguien que escribió 10, 20, 30, 40 años atrás la narración de todos los hechos. Es decir, ese alguien se fue al archivo, estuvo el tiempo necesario en el archivo, tomó toda la información sobre ese hecho, lo redactó en forma de narración, descripción, y lo presentó como libro. Entonces es una falta de respeto mía como historiador llegar después y decir, solo narraciones cuentan. Y ahí estamos mal. Y muchos de los críticos de la escuela historicista es lo que dicen. No, narraciones, no dicen nada, solo se pone a contar lo que pasó. Ajá. Entonces va a ir usted va a pasar unos 10 años en el archivo buscando toda la información. Entonces es una falta de respeto para el historicismo. Que hoy digan que la historia sirve para interpretar, para analizar, para comprender, y efectivamente es cierto, pero el legado de los ranquianos es indudable. De nuevo, para países que no tienen una cultura de historia, pues es fabuloso. ¿Qué no diéramos por tener, imagínense, un libro sobre una memoria? No una memoria, porque sería, sino tener un libro con la descripción detallada mes a mes de los hechos realizados por los presidentes del siglo XIX. Que tuviéramos volúmenes de lo que realizó Gerardo Barrios en sus 4 periodos de gobierno, en sus 4 periodos presidenciales, y que tuviéramos Gerardo Barrios, su trabajo en enero de 1800 tanto. Gerardo Barrios, su trabajo en febrero de 1800 tanto. Y así. Qué fabuloso fuera para nosotros ir, tomar esos libros y leerlos y tener la certeza de lo que está escrito ahí. No es un cuento, no es una interpretación, no es una alegoría, no es una fantasía, sino que es algo que sí está fundamentado en fuentes, porque alguien, un historiador, llegó, estuvo meses o años en los archivos, tomó toda la información de Gerardo Barrios y la compiló en volúmenes. Y eso me permite a mí ir y tener la certeza de que esos 5 volúmenes son lo que realmente ocurrió. Es lo importante del historicismo.
Entonces, el historicismo ha sido criticado, es criticado, pero de nuevo, ¿qué no daríamos nosotros por tener? Imagínense el siglo XX, de memoria podemos mencionar de corrido, 1, 2, 3, 4, 5, a lo mucho a 7 presidentes de El Salvador. Si le decimos, mire, del 2025 para atrás, ¿cuántos presidentes han sido? Seguramente muchos salvadoreños le van a contar justo los periodos presidenciales hasta 1989 o el 84. Algunos mucho más interesados o que tengan mayor edad, puede que lleguen a la década de los 70. Pero si usted le dice a una gran cantidad de personas, mire, ¿y quién fue el presidente o qué era lo que estaba gobernando en 1962? ¿O quién fue el presidente en 1917? Ya un poquito más complicado. ¿Quién era el presidente en 1925, hace 100 años? Y aunque dijéramos, sí, en Pío Romero Bosco. Vaya, ¿qué hizo Pío Romero Bosque? Hace 100 años, ¿cómo estaba El Salvador? ¿Cuánto ejército tenía El Salvador? ¿Cuántos hospitales tenía El Salvador? Etcétera, etcétera, etcétera. Como historiadores, entonces, ¿qué tenemos que hacer actualmente, hoy? Ir a Cancillería posiblemente, ir al archivo de la presidencia si es que existe, ir al Ministerio de Gobernación y buscar si es que existen archivos del gobierno de Pío Romero Bosque. Y buscarlos. Entonces, los que critican el historicismo, que fueron los europeos, las siguientes escuelas que vamos a analizar, lo critican con el libro en la mano. Ya no necesitaron ellos pasar en el archivo buscando documentos, ya tenían el libro. Entonces es muy fácil venir, tomar el libro y empezar a leer los hechos que ocurrieron. Sí, pero yo ya tengo el libro en la mano. No necesito ir a buscar en los 400 documentos. Y de estos 400 documentos quizás solo 3 me van a servir. Y pasé leyendo meses y meses 400 documentos. Eso ya lo hizo el historicista. Entonces hay que tener cuidado y hay que ver eso, porque sí, vamos a tener ese rechazo y esa crítica que es bien fuerte hacia los historicistas, que solo narran. Incluso acá en El Salvador hay algunos historiadores o personas que han escrito hechos históricos que le llaman historicistas, pero para las realidades de nuestro país, pues es prácticamente el caminar antes de correr y el gatear antes de poder caminar. Eso, entonces la influencia y el legado de los ranquianos es importante. ¿Por qué? Porque sentó las bases de la disciplina académica. Entonces fundamentó esto de la investigación documental y también consolidó el método histórico. Entonces, cuando hablamos de este método histórico, estamos hablando de una historiografía científica. Entonces, el método está basado en el uso de fuentes, es decir, los documentos originales para reconstruir la historia. Y tiene como objetivo buscar la objetividad y la precisión histórica. Dejar de lado las interpretaciones.
Y lo impactante de este historicismo científico es el hecho de que se convirtió en una disciplina científica. Es decir, los que le dieron la categoría de ciencia a la historia fueron los historicistas, porque crearon un método científico para sistematizar la historia. El hecho de que se les diga que la historia tal como realmente ocurrió, esto es importante, no es que literalmente ellos digan eso, pero al final es la concepción, lo que se entiende. Entonces, esto de que la historia tal como ocurrió es la descripción de los hechos históricos. Eso. De nuevo, si yo tengo 20 volúmenes sobre los presidentes de El Salvador desde 1841 a 1899, y ya hay una descripción de cada uno de los hechos relevantes mes a mes de cada uno de esos presidentes, pues obviamente a mí es más fácil tomarlos y hacer una interpretación y decir, bueno, se dio un brote de cólera en 1854, entonces este presidente, en lugar de hacer esta medida, hubiera hecho la otra, y hago una interpretación. Y sí, qué bueno, pero ya lo hice yo, ya hice la interpretación porque alguien hizo una narración de los hechos. Entonces los rankianos tienen eso fabuloso. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de reconstruir la verdad de los hechos, lo que hacían eran narraciones interminables. Pero esas narraciones interminables son las que le permitían a los futuros historiadores y a las futuras escuelas llegar solo a interpretar. ¿Por qué? Porque el método científico de los rankianos fue tan bueno que lo que ellos escribían había una gran certeza de que estuviera sustentado por fuentes. Entonces era una descripción de la fuente que estaba en la parroquia tal. Entonces uno leía el documento, el libro de la historia al estilo historicista, y después se iba a la fuente que estaba quizás allá a 80 kilómetros de distancia y encontraba el documento en el estante 5 de la segunda planta de la sala A del convento de las monjas capuchinas. Y ahí iba a ir y lo iba a encontrar. Entonces los historicistas sí tenían eso. Entonces, al leer un libro de los historicistas, había una gran posibilidad, de casi el 100%, de que lo que estuviera en el libro que había escrito fuera lo que decía el documento, solo que en forma de narración. Y eso le permitió a los historiadores interpretarlo. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de verificar si esa fuente era real o no. Entonces, von Ranke le apostó a la crítica de las fuentes y los historicistas igual. Entonces se hace un énfasis en la evaluación rigurosa y crítica de las fuentes originales. También se buscó la autenticidad y el contexto de los documentos. Y también se creó un estándar para determinar si las fuentes primarias cumplían el rigor
científico, que es lo que le llaman la crítica histórica. Entonces los rankianos iban, leían una serie de documentos, de archivos, después tenían ya esas fuentes, las que le importaban, y lo que hacían era la crítica histórica, es decir, hacían todo un proceso metodológico para determinar si esa fuente era viable. Al final, descubrían que esa fuente era real y ya procedían a redactar la historia en forma de narración. Entonces, la importancia de los rankianos es la cientificidad. Porque obviamente una interpretación, yo puedo interpretar algo y sentir algo y ser posmoderno y decir que algo es así, que genera mis sentimientos. Sí, pero ¿y lo que sucedió? Qué bueno que usted tenga una interpretación sobre ese hecho, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Un ejemplo burdo. Un partido de fútbol. Gol en el minuto 90 y gana el equipo contrario. La interpretación va a variar si yo soy del equipo que estaba a punto de perder, pero ganó porque hizo un gol en el último minuto. O va a cambiar si yo soy el que perdió con un gol de último minuto. Entonces, mejor quedémonos con el documento. En el minuto 90 más 1, el jugador número 15 hizo un gol de cabeza. Posteriormente, el árbitro pitó el final del partido, siendo el equipo anaranjado campeón. Entonces, de nuevo, el historicismo, al buscar la objetividad, al buscar el rigor académico y científico, sí, fue importantísimo. E incluso hoy es una corriente que perfectamente se puede aplicar en nuestros días. De nuevo, si alguien me escucha diciendo esto, seguramente me dirían que no, porque no es objetiva y demás, pero en el caso de los países donde no hay una cultura de la historia y la protección de los documentos históricos, pues la verdad que el historicismo es importante porque buscan las fuentes. Obviamente en los países donde ya tenían compilaciones de todo lo que había sucedido, pues era fácil solo llegar a interpretarla. Aquí los historicistas y Ranke son personas de su tiempo porque estamos hablando del siglo XIX y la construcción de los estados nacionales y de las repúblicas, monarquías modernas. Entonces, la construcción de sus fuentes, las fuentes de ellos eran fuentes primarias y estamos hablando del siglo XIX, por lo tanto era necesario tener gente que podía escribir y entonces gente que pudiera escribir y gente que redactara lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que redactaban lo que estaban haciendo? Pues las élites. Las élites, los gobiernos,
y por eso es que los temas son de los gobernantes y no se toma en cuenta la vida de las clases subalternas. Entonces, los historiadores de este tipo se van a un enfoque institucional centrado a los estados y a las élites y pues una visión política y diplomática. ¿Por qué? Porque obviamente son los únicos que tienen fuentes primarias. Y aquí está lo que les mencionaba. Actualmente ya con el diario de enero y estamos ya en marzo, pues es fácil decir, no, esto se veía venir, ajá, sí, porque ya pasó febrero, marzo. Ajá. Entonces, la crítica contemporánea es que es una falsa objetividad y también fueron ignorados por no tener una dimensión social, cultural y económica. Pero eso es como que dijéramos, esa foto la hubiera tomado con un iPhone y no con un BlackBerry en el 2010. Así. Entonces sí, son críticas que podríamos decir que son válidas, pero descontextualizamos. Eran historiadores que vivían dentro del grupo de la élite. Se estaba construyendo los estados nacionales. Los únicos que tenían la capacidad de escribir en su gran mayoría eran los gobernantes. Los que llevaban registros de sus acciones cotidianas eran los estados. Por lo tanto, es obvio pensar que se tomó las fuentes diplomáticas y estatales y no se tomaron en cuenta las otras dimensiones. Entonces, como no se tomaron las otras dimensiones que sí existen, entonces se le habla de la exclusión de clases populares y de otros grupos, que son las clases subalternas. Pero obviamente era el siglo XIX, entonces si aún hoy hay países donde los gobiernos están inestables y no tienen la capacidad burocrática de sostenerse, pues imaginémonos el siglo XIX. Entonces, la crítica es eso. No fueron inclusivos y no fueron multifacéticos. Y puede ser, sí. Pero no se le quita su gran aporte a la historiografía, que es darle cientificidad a lo que antes eran redacción y descripción mezclado con mitos. Ya no, ya la historia sí fue científica, gracias a ellos. Entonces tenemos Arranque, que es considerado dentro de la escuela positivista también. Hablamos de hechos verificables y cuantificables. Hablamos de un método científico sustentado en hechos históricos sin la interpretación filosófica teórica. Y hay ciertos elementos positivistas, es decir, una historia similar a las ciencias naturales, es decir, con leyes.
Pero volvemos al punto de que las demás corrientes académicas y filosóficas de ese tiempo eran el empirismo, el racionalismo. Entonces es obvio que cuando apareció Ranke y construyó este método historicista, pues se vio influenciado por las corrientes filosóficas de su época y también las condiciones diplomáticas e históricas de su tiempo. Entonces, dentro del contexto intelectual y político de Ranke, tenemos estos cambios nacionales, estas construcciones de los estados. Él mismo fue testigo de la creación del Estado alemán, ya no una serie de casi 50 reinos, sino ya un Estado unificado. Entonces él fue parte de eso y obviamente uno es influenciado por las corrientes históricas en las que vive. Y por último, tenemos aquí la bibliografía en la que hemos sustentado esta presentación. Muchas gracias, quedamos hasta acá. En otro documento les he dejado la bibliografía para que puedan acceder a ella. Gracias por escucharme.